A continuación, veamos la entrevista que nuestro defensor David Prada le hizo a Juan Esteban Cataño, quien es docente y realizador de contenidos audiovisuales. Bienvenidos nuevamente al Comité Defensor del Televidente y su programa Saberte Ver. El día de hoy nos acompaña Juan Esteban Cataño Echeverry. Bienvenido, Juan. Gracias, David, muchas gracias. Él es creador de Mítico Films, productor, realizador, creativo audiovisual, docente universitario. Y nos acompaña hoy con el tema de contenidos infantiles y juveniles en la televisión. Juan, arranquemos por ahí. Los contenidos infantiles y juveniles en la televisión y en los medios de comunicación en general, ¿qué son? ¿Son necesariamente caricaturas? ¿Son necesariamente cosas educativas? ¿Son qué? Pues David, hace parte de una franja, ¿cierto? Una franja que el Ministerio de Cultura, Señal Colombia y los canales regionales pues definen para atender las necesidades de un público en específico. En este caso, contenidos infantiles y juveniles. Bien. Cuando uno piensa en contenidos infantiles y juveniles, sí, lo primero que piensa tal vez probablemente sea cómics, cartoon, caricaturas, muñequitos, como uno lo quiera llamar. ¿Esos son contenidos infantiles y juveniles o va más allá de eso? Pues sí, yo creo que ahora con toda la oferta y las posibilidades que tenemos, podemos hablar de una expansión, ¿cierto?, de diferentes plataformas, de diferentes técnicas, en diferentes espacios, ¿cierto? Entonces, no es solamente el contenido animado el que está dirigido para los niños, también tenemos otro tipo de contenidos que son en vida real, documentales, etcétera, que complementan esa oferta de televisión infantil. ¿Y el interés de esos contenidos principalmente cuál debería de ser o cuál está siendo? ¿Temas de entretenimiento, temas de formación, temas, no sé, de valores? Al hablar de expansión de esos contenidos y de esas plataformas y de ese entretenimiento audiovisual, pues estamos hablando de nuevas maneras de consumir. Entonces no quiere decir que tengan ahora en este momento una finalidad, porque a mi modo de ver están aquellos contenidos que se están creando en este momento muy supeditados a los contextos, ¿cierto? A los contextos de las personas, a los contextos de los niños y de acuerdo a lo que ellos estén buscando en ese momento. Claro que el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ministerio TIC trazan unas líneas temáticas, pero realmente podemos entender que las maneras de consumo y los objetivos de consumo son muy diferentes. Entonces, ya no es tan como era antes. Los consuman, sino que ahora la manera de consumo implica, el modo de consumir implica que el ciudadano, y en este caso los niños y sus padres, puedan proponer o determinar el rumbo de esos contenidos, o sugerirlo. En ese sentido, a propósito del contexto, en nuestro contexto, ¿qué están demandando, qué están pidiendo o qué necesitan nuestros niños y jóvenes? Sí. Desde tu experiencia, pues, trabajando con niños y con otras cosas que les vamos a... En nuestro Valle de Aburrá, en nuestra región Antioquia, hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de la manera como las personas ven el mundo, y eso determina también las maneras de consumo. Población como el Urabá, ¿cierto? Personas con una genética muy definida, con una manera de comportarse, con una manera de consumir muy diferente a como la puedes encontrar en el oriente antioqueño, ¿cierto? Que cambian las condiciones del clima, cambian la genética de las personas, cambian las maneras de consumo, ¿cierto? Entonces eso determina de alguna forma que los comportamientos sean muy diferentes. En ocasiones ni siquiera los niños saben qué es lo que quieren consumir, ¿cierto? Ahí es donde entramos los adultos, que de alguna forma podemos orientar esas maneras de consumo y esos objetivos de consumo de los niños, ¿cierto? Entonces yo diría
que no hay en este momento una fórmula mágica que nos diga qué es lo que los niños o los jóvenes deben consumir, ¿cierto? Se están consumiendo diferentes tipos de contenido. Las audiencias a través de segundas plataformas, ¿cierto? Y eso es muy válido ahora en todo el tema de expansión. Y ahí es donde nos lleva a cómo los niños y los adolescentes y los jóvenes están construyendo el mundo a través de esos contenidos y de esa información que están consumiendo. Bien. Juan habló de segundas plataformas. Juan trabaja con un proyecto que se llama Gravato, donde hay un contenido audiovisual expandido, es decir, él tiene un personaje, ese personaje está en televisión, está en medios digitales, también sale, digamos, a trabajo con comunidad directa. Pues por el momento con el proyecto, David, lo que hemos hecho es precisamente buscar y construir la audiencia y conocer de primera mano qué es lo que los niños y los adolescentes están pensando y cómo están concibiendo el mundo. Estamos levantando información, sistematizándola todo el tiempo, precisamente para esa construcción de audiencia, que la hacemos en los barrios de Medellín. En este caso hemos visitado 14 barrios al día de hoy. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos toda una diversidad, pero tenemos ya de alguna forma una audiencia construida a través de esas segundas pantallas y de esos segundos espacios, ¿cierto? En televisión hemos tenido apariciones muy puntuales, pero todavía no tenemos un contenido desarrollado en televisión tradicional. Pero sí hemos hecho la tarea de construir la audiencia y de conocer de primera mano qué es lo que ese usuario quiere consumir o está buscando. Juan, pues muchas gracias. El espacio del Comité Defensor del Televidente está abierto a recibir esas sugerencias, la propuesta de pensar en los contenidos según los contextos, según las genéticas, en que no se quede en una sola plataforma, sino pasar como a otras realidades, y en que no es solo un consumo de contenidos, digámoslo así, infantiles, sino que los niños y los jóvenes están viendo de todo tipo de cosas, de acuerdo a sus propias necesidades y contextos. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de Saberte Ver. Esperamos que hayan aprendido acerca de los contenidos para los niños, para los adolescentes y por supuesto para los jóvenes. Recuerden que también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico defensor@teleantioquia.com. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra